Ser podcast. Hola, muy buenos días. 5 comunidades despiertan con aviso rojo por altas temperaturas en un jueves en el que la ola de calor va a seguir disparando el termómetro hasta los 45 grados en Las Vegas del Guadiana y en el Valle del Guadalquivir. Estamos en el umbral de una ola especialmente larga, con registros históricos en Galicia, en Ourense, y no será hasta el lunes cuando una masa de aire frío permita que empiecen a caer algo las temperaturas. Los registros están siendo históricos en la península y en otros países europeos. En Francia, por ejemplo, se esperan las cifras más altas de un mes de julio en los últimos 20 años. La situación de sequía en Italia comienza a ser crítica y en Portugal la sequía, el calor y la humedad se han convertido en la combinación perfecta para que vuelva el fantasma de los incendios mortales de 2017, cuando las llamas arrasaron el centro del territorio. Hoy Portugal sigue ardiendo, todo el país está en alerta roja por incendios y hay decenas de heridos. El sur de Europa vive una ola de calor histórica. Vamos de ronda con nuestros corresponsales. Vamos a empezar en Lisboa. Aquí en Portugal las temperaturas máximas han superado este miércoles los 46 grados en algunas zonas del país, unas condiciones que han provocado un aumento del número de incendios en las últimas horas. Cerca de 800 personas han sido desalojadas desde el pasado jueves, más de 130 han resultado heridas y una cincuentena de viviendas han sido dañadas. El Instituto de Meteorología prevé un ligero descenso de las temperaturas a partir de mañana viernes, cuando termina el estado de contingencia decretado por el gobierno, aunque por ahora la situación sigue siendo muy preocupante. Más de 6.000 hectáreas han sido calcinadas por el fuego, a la espera de hacer una valoración exhaustiva de los daños. Aquí en Francia se espera que la ola de calor alcance su pico el lunes, con temperaturas que podrían superar los 40 grados. Por ahora hay 7 regiones en el sur del país bajo vigilancia, aunque la más afectada está siendo Gironda, la región de Burdeos, donde las altas temperaturas han provocado incendios forestales. Ayer 1.500 hectáreas fueron arrasadas por las llamas y unas 6.000 personas han sido evacuadas. Por otra parte, el Ministerio de Sanidad también ha puesto a disposición un número de ayuda a nivel nacional para asistir a la población. En Italia se prevén para las próximas horas y durante una semana temperaturas de 42 grados de máxima. Ni los más ancianos recuerdan una sequía como la de este verano, con los ríos prácticamente sin agua. El mar Adriático ha penetrado casi 40 kilómetros río arriba por el cauce seco del Po. Por fortuna, los incendios forestales se están extinguiendo sin mayores dificultades. El mayor problema son los incendios urbanos de parques y áreas verdes de Milán, Roma o Nápoles. Es una información de Lucas Font, de Sara Canals y de Joan Solés. Aquí en España el riesgo de incendios afecta ya a prácticamente todo el país. En Salamanca el humo y las altas temperaturas están complicando las tareas de extinción del incendio de Monsagro. Enrique García, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. El viento está desplazando las llamas por varios frentes en un incendio que, según la Junta, está siendo extremadamente virulento. Se ha quemado ya un millar de hectáreas y ya han entrado al término municipal de Serradilla del Llano. El incendio, recordemos, comenzó en Las Urdes. Allí el ejército continúa perimetrando un fuego que por fin evoluciona de forma favorable, aunque de nuevo todo puede cambiar por el viento y por la complejidad del terreno. En el norte de Cáceres han ardido casi 3.000 hectáreas. Y al margen del calor y de los incendios, hoy tenemos una intensa agenda política. Con la tercera y última jornada del debate sobre el Estado de la Nación, con la votación de las 150 resoluciones que han presentado y que hoy van a defender los grupos parlamentarios. El objetivo es medir la fortaleza o la debilidad del gobierno y de sus alianzas con los socios. Pleno en el que también se vota la Ley de Memoria Democrática y la reforma de la Ley del Consejo General del Poder Judicial. La que permitirá que el Consejo pueda, a pesar de estar en funciones, nombrar a los magistrados que le corresponden por la ley en el Tribunal Constitucional. Son 2. La medida nace del PSOE, cuenta en principio con el apoyo de los socios, y anoche el propio PSOE añadía una enmienda para acelerar los tiempos. De aprobarse, el Consejo General tendrá 3 meses para nombrar a los 2 magistrados en el Constitucional. Y el dólar sigue cayendo tras el mal dato de inflación en Estados Unidos. Un 9,1% es el más alto desde el año 1981. El dólar ha estado por debajo del euro, ahora vuelve a la paridad en un contexto de enorme nerviosismo en los mercados, con caídas en todos los parques europeos. El IBEX español cayó ayer un 0,9%. Informa Pablo Anzola. Euro y dólar siguen mirándose de frente a pesar de que los malos datos de inflación en Estados Unidos hiciesen caer ligeramente el valor ayer de la moneda estadounidense. El euro volvió a intercambiarse a 1,01
dólares estadounidenses, pero siguen en el entorno de la paridad. La incertidumbre económica lleva semanas impulsando al dólar al alza y eso encarece la compra de algunos productos como el petróleo a las empresas españolas, aunque también nos hace más competitivos frente al exterior. También en los mercados, ayer los bancos consiguieron frenar las caídas que sufrieron el martes, aunque no lo suficiente para recuperar todo lo que perdieron. Sabadell, BBVA y CaixaBank cerraron en verde y el IBEX terminó cayendo, aunque en sintonía con el resto de parques europeos que miran de reojo las turbulencias económicas que vienen. Pues así comienza el jueves, es 14 de julio. Y hoy se cumplen 233 años del asalto a la Bastilla, fecha que los historiadores utilizan para situar el comienzo de la Edad Contemporánea. Esto fue en 1789, 100 años después. Esto que escuchan, todos lo reconocemos, es la Marsellesa. Entonces, un siglo después, se convierte en el himno de Francia. Pero esto es Casablanca, ¿no? La película. Sí, ese momentazo en el que en el café de Rick, Víctor László se enfrenta a unos oficiales alemanes con un himno al que se unen a cantar los franceses. Él grita: canten, canten ustedes la Marsellesa, símbolo de libertad y resistencia. Permitir que en mi última intervención en este debate del Estado de la Nación agradezca en primer lugar al Grupo Parlamentario de Unidas Podemos y las confluencias el apoyo que han prestado durante estos 2 años y medio y sin duda alguna también al grupo que tengo detrás de mí, al Grupo Parlamentario Socialista. Creo que vosotros y vosotras, si me permitís que os tutee en esta última parte de mi intervención, sois los verdaderos protagonistas de muchas de las conquistas sociales que hemos logrado en beneficio de la mayoría social. Así cerraba Pedro Sánchez ayer el debate sobre el estado de la nación. Lo hacía con agradecimientos a los grupos y a los socios del gobierno, un ejecutivo que dice salir reforzado de un debate que deja 2 grandes medidas fiscales que gustan mucho a Unidas Podemos, que celebra ese llamado giro a la izquierda, pero pide más. Lo siguiente en la agenda, una reforma fiscal. El momento es ahora, decía anoche en Hora 25 la vicepresidenta Yolanda Díaz. Yo creo que en nuestro país tiene muchas materias pendientes. Una de las grandes reformas estructurales, como lo fue la reforma laboral, es la reforma fiscal. Creemos nosotros que el tiempo es ahora porque hay injusticia fiscal y creo que hemos dado en el Gobierno de España un paso de gigante en esta semana. Bueno, hoy se votan las resoluciones del debate y varias leyes importantes y simbólicas con las que el Gobierno quiere dejar ese sello de izquierdas en la recta final de la legislatura. Y la principal, la convalidación del decreto de medidas económicas. El Congreso votará para prorrogar las medidas que se aprobaron el pasado mes de marzo, como la subvención a la gasolina, pero esta batería incluye novedades como el cheque de 200 euros para las familias con bajos ingresos. Y el PP no descarta el voto en contra. Mariela Rubio, buenos días. Buenos días, y señalan desde el PP que, a diferencia del decreto anterior de medidas económicas, esta vez no son decisivos, y aunque aseguran que el Gobierno ni siquiera ha tratado de buscar su voto, reconocen que valoran seriamente la abstención sin descartar el no, y lo hacen bajo la premisa de que esta vez se incluyen medidas del PP, como es la rebaja del IVA de la luz al 5%. Digo que vamos a ver mañana cómo va el debate, vamos a ver qué es lo que nos dicen, vamos a ver si vamos a tener oportunidad de tramitar esas medidas como proyecto de ley y en base a eso el grupo parlamentario tomará una decisión. Hablaba así el líder del PP, mientras en la bancada popular descuentan que, al igual que sucedió en el anterior decreto de medidas económicas, la dirección popular fijará el sentido del voto en el último momento. El Congreso vota también la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, reforma propuesta por el PSOE que permitiría que los magistrados del Consejo General del Poder Judicial en funciones nombren a 2 magistrados del Constitucional. Y con la novedad, que es lo que recoge la enmienda que introdujo ayer el PSOE, dar un plazo de 3 meses para esos nombramientos. Pedro Jiménez. Es el día de la marmota, un secuestro del Poder Judicial, una instrumentalización de la justicia, es un injustificable bloqueo. La mayoría de la investidura ha dedicado estas frases al PP para aprobar la toma en consideración de la proposición de ley socialista para renovar el Constitucional, que se aprueba definitivamente este jueves. Propuesta defendida por el diputado Francisco Aranda, que recordaba al PP que Europa considera prioritario renovar al órgano de gobierno de los jueces, y añadía: la Constitución o se modifica o se cumple, no se condiciona. El PP, que ha bloqueado la renovación de las instituciones desde hace más de 3 años, ha defendido el voto en contra, apelando a la Constitución. El Gobierno no puede hacer una reforma a la carta para el propio Gobierno. Y toda esta maquinaria legislativa, señorías, con el objetivo de quebrar la voluntad de la Constitución, porque lo que se pretende aquí es que el Gobierno pueda realizar los nombramientos al Tribunal
¿Constitucional cómo? Pues con una reforma de ley express por la puerta de atrás. Ciudadanos y Vox también han votado en contra. Y el Congreso somete también a votación la Ley de Memoria Democrática, norma que nace con enormes críticas de la derecha, pero también de históricos del PSOE. Sí, primero por las formas, porque cuenta con el apoyo de Bildu, y también, o sobre todo, por el fondo, porque va a estudiar la supuesta violencia en la transición hasta el año 1983. Adela Molina. El punto más polémico de la nueva ley de memoria, y que previsiblemente va a centrar el debate de hoy, es el que establece la creación de una comisión para investigar posibles vulneraciones de los derechos humanos entre 1978 y 1983. Ese punto se ha pactado con Bildu y los partidos de la derecha consideran que supone como poco cuestionar la transición y extender el franquismo hasta el primer gobierno de Felipe González. Desde el Ejecutivo aclaran que se trata de una investigación académica, que la harían historiadores y que ninguna de las medidas de la ley se aplicaría a este periodo. No se incluiría, por ejemplo, a las posibles víctimas en el censo de víctimas del franquismo. Al margen de esto, entre los puntos más relevantes de la nueva norma están las sanciones de hasta 150.000 euros para quienes humillen a las víctimas o exalten el golpe de Estado o la dictadura. También la ilegalización de fundaciones que hagan apología del franquismo, con el añadido también de humillación a las víctimas, o la anulación de títulos nobiliarios vinculados al régimen, como el Ducado de Franco o el de Primo de Rivera. Y una votación más en la agenda, la convalidación del decreto que reduce la temporalidad en el sector sanitario y que prohíbe que los interinos encadenen contratos durante más de 3 años. Mariola Lourido. Al Partido Popular le parecen insuficientes las medidas recogidas en el decreto para estabilizar al personal sanitario, así que no lo va a apoyar. Fuentes del grupo parlamentario han señalado a la cadena SER que los de Feijóo se debaten todavía entre el voto en contra o la abstención. No contemplan el sí para convalidar hoy en el Congreso el nuevo sistema de contratación sanitaria, con el objetivo de reducir al 8% la elevadísima tasa de temporalidad en un sector muy golpeado primero por los recortes y después por la pandemia. La clave de la norma es la prohibición de que los interinos encadenen contratos durante más de 3 años. Serán las comunidades autónomas las encargadas de cumplir la ley y se les exigirán responsabilidades si cometen alguna irregularidad. Comunidades que ya están preparando el proceso para hacer fijos a los 67.000 interinos que anunció Pedro Sánchez. Los que lleven más de 5 años trabajando pasarán por un concurso de méritos, el resto por una oposición. Las 7 de Hoy por Hoy. Ser Podcast. Otra cita política del día está en Andalucía, porque hoy echa a andar la nueva legislatura, la de la mayoría absoluta del Partido Popular, que por primera vez va a ocupar la presidencia del Parlamento. Sevilla, Elena Carazo, buenos días. Buenos días. Jesús Aguirre, consejero de Salud en funciones, ha sido el hombre elegido por Juan Manuel Moreno para ser el presidente de la Cámara Andaluza por su capacidad de empatizar y dialogar con todos, como explicaba el presidente en su cuenta de Twitter. Una apuesta de Moreno por quien ha gestionado la pandemia y que ahora le reconoce, situándole como la segunda autoridad política de la comunidad. Sobre la composición del resto de la mesa, ya sabemos que también por el PSOE estarán Irene García y Noel López, pero todavía queda por saber cómo estarán representados Vox y Por Andalucía. De los 109 diputados que hoy prometerán o jurarán sus cargos, 61 se estrenan en la Cámara Andaluza. La sesión constitutiva de la 12ª legislatura comenzará a las 12 de este mediodía. Los productos del sector agrícola y ganadero se han encarecido casi un 30%. Es la conclusión de un informe de la Unión de Pequeños Agricultores que denuncian especulación de los intermediarios. Sira Valdés. Pero el incremento de precios que están viviendo los productos frescos, señala su secretario general, Lorenzo Ramos, no se traduce en un incremento de sus ingresos. La vergüenza que ahora mismo esté en los supermercados un kilo de sandía a 2,20 € cuando el agricultor está percibiendo 20 céntimos o 30 céntimos. Especulación por un lado y por otro. Y es que denuncian desde UPA, en frutas de verano como la ciruela, el precio puede llegar a ser 8 veces superior en el lineal de lo que ellos cobran. En la crónica internacional vamos a estar muy atentos a Italia. La settimana scorsa abbiamo portato al premier Porque el gobierno de Draghi pende de un hilo. Ya hay de hecho varios medios que hablan de dimisión inminente del primer ministro. Hoy el Senado italiano vota un decreto clave, un decreto con medidas contra la crisis que se interpretan en el país como una especie de moción de confianza al Ejecutivo. ¿Qué ocurre? Que uno de sus miembros, el Movimiento 5 Estrellas, ha anunciado que se abstiene. La derecha pide elecciones. A esta hora Italia se asoma a otra crisis de gobierno. Veremos si la definitiva. Y sobre la guerra en Ucrania y sus consecuencias. In a world darkened by
El secretario general de la ONU habla de rayo de esperanza, se refiere al principio de acuerdo entre Ucrania y Rusia para desbloquear las exportaciones de grano desde la ciudad ucraniana de Odesa. Y en paralelo, Holanda acoge hoy una conferencia con los ministros de Exteriores y el fiscal de la Corte Penal Internacional para abordar los crímenes de guerra cometidos por el ejército ruso. Corresponsal comunitaria Griselda Pastor. No hay mensaje más claro para Putin en el camino hacia los tribunales internacionales por crímenes de guerra. En junio había 124 denuncias por violencia sexual en la guerra de Ucrania y la secretaria general para la violencia sexual en conflictos armados de Naciones Unidas alertó ya del riesgo de convertir el sexo en un arma de humillación violenta contra las mujeres de Ucrania, un arma del ejército ruso cuya actuación contra civiles y también contra los militares detenidos va a ser hoy estudiada con lupa en esta cita coorganizada por el gobierno holandés y que en La Haya reunirá a Pramila Patten, la secretaria general especial de la ONU, con el comisario europeo de Derechos Fundamentales, Didier Reynders. Y en Francia ayer se presentó el informe del Comité del Senado que ha investigado los fallos de seguridad durante el partido de la final de la Champions en París. Ha responsabilizado a la policía de la capital y señalan al ministro del Interior por atribuir los incidentes a la llegada masiva de aficionados. Suscríbete a Las 7 de Hoy por Hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Cadena SER. La radio.